Hey, ¿qué onda? Soy Carlos Tapia Y yo, Bernardo Fuentes Herrera. y hoy hablaremos sobre qué es la teología. Y bien, ¿qué es la teología? La teología, con base a lo estudiado por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de diversas religiones, es la explicación de la revelación. En otras palabras, es la explicación o el estudio sobre Dios mismo. Y en este sentido, podríamos remitirnos en el sentido de los de filosofía, o yo soy los de filosofía, los de filosofía piensan de manera presocrática acerca de Dios, de los dioses, y qué es lo que debe pasar con los dioses. Por ejemplo, Parménides llega a pensar acerca de una mente detrás de las ideas que hay, en torno a lo que debe de girar los arges, ¿no? Los principios. Ya con ello dicho, Sócrates termina madurando todo lo que dicen los filósofos presocráticos pensando en un solo Dios. Platón piensa en el mundo de las ideas y de este mundo de las ideas una mente en cuanto a las ideas. Y ya al final Aristóteles piensa un tanto cuanto sobre el motor inmóvil del universo. Esto del motor inmóvil sirve finalmente para pensamiento de Santo Tomás de Aquino en cuanto a la primera causa del universo, lo primero que pone en movilidad al universo. Lo primero que pone en movilidad al universo, con base a razonamiento de Aristóteles, para Santo Tomás de Aquino, previamente a Averroes y otros, es Dios mismo como aquel primero que pone en movimiento al universo y necesario para que el universo siga en movimiento, que obviamente la ciencia termina diciendo no necesariamente, y surge la ley de inercia. Pero bien, la teología también puede servir como un medio opresor de las masas, con las cuales se les dice qué deben de pensar, cómo deben de pensar. Es más, no tienen una libertad de pensamiento. Eso, justamente conforme estaba yo diciendo en cuanto a Santo Tomás de Aquino, lo observamos en el caso de Copérnico, en cuanto a él propone el movimiento heliocéntrico, que en cuanto a la reforma, los reformadores condenan a herejía maldita la propuesta de Copérnico de movimiento heliocéntrico. La Iglesia Católica Romana enjuicia a Galileo Galilei cuando encuentra que en realidad hay cuerpos que se mueven conforme a la propuesta de Copérnico. Y ya en ese sentido, la teología se ve rebasada por la gente pensante. Al verse rebasada por la gente pensante, la teología no hace más que empezar a oprimir más al pueblo. En una de sus tesis más importantes, Marx menciona que la teología es el opio del pueblo, y a decir verdad resulta cierto, porque ha servido como un instrumento fáctico de poder con la cual se determinan ciertas conductas y se determinan ciertos pensamientos. Pero es porque finalmente la teología, como explicación de la revelación, se termina encerrando en pensar que su modelo explicativo es en sí la revelación, cuando esto no es cierto. Es algo que ya se encontró por parte del judaísmo en cuanto a la elaboración del Talmud, de tal forma que en palabras en uno de los videos de Mario Sabán, parece que hay rabinos judíos que ponen al Talmud en mayor nivel de entendimiento de Dios al Talmud que a la ley de los judíos, que a la Torá. Este pensamiento no viene a ser del todo cristiano, ni moderno. O ni judío. Ni judío. Este pensamiento no viene a ser del todo judío. Si bien los judíos en una secta llamada farisaica decían y determinaban las normas y cómo se tenía que convivir y pensar dentro del pueblo de Israel, este pensamiento no viene a ser del todo judío. Si bien los fariseos, una secta judía, determinaba y en esta cuestión de control político y control social de las masas, decía qué era lo que se tenía que pensar, cómo se tenía que vivir. Esto lo vienen a replicar los cristianos. Sí, y es que en ese sentido, pese a que tal vez no se quiera aceptar mucho, estamos en sí en una forma de diálogo competitivo continuamente, tanto judío, cristiano, musulmán. Las grandes religiones se encuentran casi siempre en un encuentro
de buscar que su modelo de explicación sea justamente la revelación, cuando tal vez deberíamos de aceptar primeramente que la revelación debería de ser compuesta, por lo menos para el caso de los cristianos, compuesta de un pobre modelo de no negociables. ¿A qué me refiero con un pobre modelo de no negociables? Un pobre modelo de verdades absolutas, que estas no están en negociación, sino que es una verdad absoluta porque en sí sola sirve para fundamentación de la identidad de movimiento. En ese sentido, tiene que ser pobre este modelo para que sea más libre aquellos que sean miembros de ciertos movimientos de los cuales se sirvan este tipo de teologías. Entonces tenemos que empezar a construir y deconstruir teologías viejas y nuevas. En una de sus tesis más importantes, Walter Benjamin menciona que en una de sus tesis más importantes, Walter Benjamin menciona que la teología es este muñeco feo que está debajo de cierto sistema político, el cual resulta ser el marxismo, con este materialismo histórico. Pero así también como está debajo del marxismo, ha estado abajo del capitalismo y abajo de otros sistemas económicos. Cada sistema económico se ha servido de la teología como esta muñeca fea que todo el mundo usa. Sin embargo, esta muñeca fea debemos aceptar justamente por ese pobre modelo, que debe ser más humana que divina. Lo divino es la revelación, pero si la revelación lo vemos en realidad con un pobre modelo, lo demás son cosas que engrosamos, como dijo Carlos, para oprimir a otros seres humanos. Pero en lo pobre del modelo encontramos que deberíamos ver como algo realmente prohibido para aquellos seres humanos el usar la revelación para oprimir a otros seres humanos. Entonces tenemos que empezar a crear nuevos sistemas teológicos, teología queer, teología feminista, teología negra, teología de la liberación, entre otras más. Teologías que permitan incluso poder recibir aportes de gente que no sea teóloga, pero que ve como modelo de explicación muy humano, poderse alimentar por ejemplo del pensamiento complejo de Edgar Morin, o bien de una forma diferente de razonamiento de lo que es la lógica difusa, y con base a esto comenzar a tener modelos diferentes de explicación de su mundo, diferentes hermenéuticas de aquello que es la revelación. Si por ahí alguien quiere revivir a este Dios enterrado de Nietzsche, tenemos que familiarizarnos con la ciencia. Tenemos que comprender que el ser humano es bastante complejo, la sociedad es bastante compleja, es dinámica. Así como la sociedad misma es dinámica, la teología no puede ser estática. No podemos dar una respuesta del siglo I a una pregunta del siglo XXI. No se concebía de la misma manera el medio ambiente en una sociedad joven a una sociedad ya más avanzada, en la cual el medio ambiente está bastante deteriorado. Y en ese sentido, la teología tiene que alimentarse y con ello poder apoyar al cuidado del medio ambiente en cuanto a los sistemas complejos. La teología tiene que favorecerse del conocimiento humano sobre la complejidad de la humanidad, para que a partir de esta complejidad pueda elaborarse múltiples teologías complejas por esa misma razón, que abracen la complejidad por causa de aquellos que hacen la explicación de la divinidad, para que esto ayude a una mejor forma de humanidad. También uno de los lemas zapatistas dice lo siguiente: un mundo donde quepan todos los mundos. Yo le sumaría lo siguiente: ¿y si proponemos una teología donde quepan todas las teologías? Que obviamente no podríamos en sí tenerla, porque es la complejidad humana. Pero para esto hay que estudiar la complejidad, hay que entender la diversidad de la humanidad. A veces es imposible que dos seres humanos en realidad estén de acuerdo. Por ejemplo, y un buen ejemplo es en cuanto a la belleza humana.
Alguien podría parecerle a una chica que es muy bonita cuando el otro diga que fea. Para este sentido, tenemos que aprender a abrazar a la complejidad, gran diversidad de explicaciones de la divinidad, de explicaciones de la revelación. Para posteriormente poder conversar, dialogar, incluso amar a otras personas que no comparten nuestra propia religión. En una forma de diálogo cooperativo. Porque finalmente si hay una sola verdad, o bien en el sentido de la teología, una verdad teológica, esa verdad teológica tiene que ser como cuando yo suelto un cuerpo en el sentido de la verdad científica y debe ponerse en acción. Pero ¿cómo ponerse en acción si no hay un diálogo? Entonces tenemos que proponer una teología disruptiva, distópica, la cual no sea el ideal de las iglesias. No van a estar de acuerdo con nosotros, no queremos que estén de acuerdo con nosotros. Ya bastante tenemos con sus fundamentalismos, con sus formas de vivir con sus formas de vivir que no son más que limitaciones de la expresión humana misma. Expresiones que en algunas iglesias, si bien no asesinan, es porque tenemos un estado laico. Iglesias que no están acostumbradas al entendimiento de la diversidad de aquellos que componen sus iglesias. Esta es teología distópica. Si te quieres sumar, danos like y compártenos, por favor. Si te quieres sumar, podemos conversar. Compártenos, síguenos en Facebook, Twitter. Esta es teología distópica. Si te quieres sumar, podemos empezar a conversar, a tener nuevos diálogos y nuevas perspectivas sobre el mundo y sobre Dios, sobre cómo Dios interactúa con nosotros en el día a día. Tenemos que tener una teología cotidiana, tenemos que vivir una teología cotidiana. Si te gusta esto, compártenos en Facebook, en YouTube, síguenos.